El objetivo de este video es ayudar a comprender mejor las ideas teóricas de varios autores, así como las teorías más extensas en las que se inspiran estas ideas, dentro del contexto de la obra de cada uno de ellos. Las teorías sociológicas se crearon aproximadamente a principios del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las teorías de Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber y Simmel se produjeron durante la época clásica en Francia, Inglaterra y Alemania. En cambio, las teorías de Mead, Schutz, Parson se produjeron mucho tiempo después, principalmente en Estados Unidos. Todos estos autores son de suma importancia, principalmente porque ocuparon un gran papel central en el desarrollo de la sociología en general y en el de la teoría clásica en particular. Además, sus ideas siguen siendo importantes y leídas por los sociólogos contemporáneos. La sociología toma el contexto social como su objeto de estudio. Por ello, analizamos algunas de las condiciones sociales más importantes del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que fueron de suma importancia para el desarrollo de la sociología. Al hablar de esto, hablaremos de la Revolución Francesa, que se dio en 1789 y se produjo a lo largo del siglo XIX, lo cual constituyó un factor importante en la aparición de la teorización sociológica. La influencia de esas revoluciones en muchas sociedades fueron inmensas y de ellas se derivaron muchos cambios positivos, aunque lo que verdaderamente interesó a los sociólogos de este tiempo fue todo el caos y el desorden resultantes. La cuestión del orden social fue una de las principales preocupaciones de los teóricos clásicos de la sociología, en especial de Comte, Durkheim y Parson. La revolución industrial no constituye un único acontecimiento, sino muchos desarrollos interrelacionados que culminaron en la transformación del mundo occidental, que pasó de ser un sistema fundamentalmente agrícola a uno industrial. La gran cantidad de personas que emigraron del campo hacia las grandes urbes para trabajar en fábricas. Se crearon inmensas burocracias económicas para proporcionar los múltiples servicios que se requerían en la industria y el naciente sistema capitalista. En este sistema, unos pocos obtenían enormes ganancias y la mayoría trabajaba gran cantidad de horas a cambio de bajos salarios. Este movimiento ocasionó una gran revuelta que afectó profundamente a los sociólogos como Karl Marx, Max Weber, Durkheim y Simmel, que se sentían preocupados por estos cambios y por los problemas que habían creado al conjunto de la sociedad. Marx invirtió gran parte de su tiempo para criticar el capitalismo, pero no desarrolló una teoría acerca del socialismo. Y aunque Marx constituye una figura atípica de los primeros años de la teoría sociológica, la mayoría de los primeros teóricos como Weber y Durkheim se opuso al socialismo. Bueno, al menos esto es lo que quería Marx. Aunque reconocían los problemas de la sociedad capitalista, se afanaban por encontrar una reforma dentro del capitalismo, antes que apoyar la revolución social que proponía Marx. La Ilustración fue un periodo notable de desarrollo y cambio intelectual en el pensamiento filosófico. Algunas ideas y creencias que han prevalecido fueron reemplazadas durante la Ilustración. Los pensadores más importantes son Charles Montesquieu y Jean Rousseau. Sin embargo, la influencia de la Ilustración en la teoría sociológica fue más indirecta y negativa que directa y positiva. Después de todo, los pensadores vinculados a la Ilustración estuvieron influidos por dos corrientes intelectuales, la filosofía y la ciencia del siglo XVII. El teórico más directo y positivamente influido por el pensamiento de la Ilustración fue Karl Marx. La forma más extrema que adoptó la oposición a las ideas de la Ilustración fue la filosofía contrarrevolucionaria católica francesa, representada principalmente por las ideas de Louis Bonnat y Joseph de Maistre. Estos hombres reaccionaron no solo contra la Ilustración, sino también contra la Revolución Francesa, a la que consideraban como una parte del producto del pensamiento característico de la Ilustración. Aunque Bonnat presentó una forma bastante extrema de la representación conservadora, su obra constituye una introducción útil a sus premisas generales. Los conservadores tenían acentuar el orden social
tendencia que se convirtió en uno de los temas centrales de la obra de varios teóricos de la sociología clásica. Zeitlin. Este autor expuso 10 proposiciones principales que, en su opinión, definen la reacción conservadora y proporcionan la base del desarrollo de la teoría sociológica clásica. 1. Tienen un mayor interés por la sociedad y otros fenómenos de gran alcance. La sociedad se considera algo más que un mero agregado de individuos. 2. La sociedad era la unidad de análisis más importante, se le confería más importancia que al individuo. 3. El individuo no constituía ni siquiera el elemento más básico de la sociedad. 4. Se creía que las partes de una sociedad estaban interrelacionadas y que eran interdependientes. 5. Se contemplaba el camino como una amenaza no solo para la sociedad y sus componentes, sino también para los individuos de la sociedad. 6. La tendencia general era creer que los diversos componentes de las sociedades eran útiles tanto para la sociedad como para el individuo. 7. Pequeñas unidades como la familia, el vecindario y los grupos religiosos y las ocupaciones también eran calificados de esenciales para los individuos y la sociedad. 8. Existía una cierta tendencia a interpretar cambios sociales como la industrialización, la urbanización y la burocratización, que tenían efectos desorganizadores. 9. Aunque gran parte de estos temidos cambios daba lugar a una sociedad más racional, la reacción conservadora llevaba a reconocer la importancia de los factores no racionales. 10. Finalmente, los conservadores apoyaban la existencia de un sistema social jerárquico. Se confería tanta importancia a la sociedad como a la existencia de un sistema de diferencial de estatus y recompensa. Estas 10 proposiciones que resumen la reacción conservadora a la Ilustración debe considerarse como la base intelectual más inmediata del desarrollo de la teoría sociológica en Francia. Ahora bien, pasemos a ver a Claude Henry Saint-Simon. Él nació en 1760 y murió en 1825. Existe una gran similitud entre las ideas de Saint-Simon y Auguste Comte, pero un amargo debate entre los dos les condujo a su separación final. El aspecto más interesante de Saint-Simon fue su importancia tanto para el desarrollo de la teoría sociológica conservadora como para el de la marxiana. Desde el punto de vista conservador, él pretendía preservar la sociedad tal y como era, pero no anhelaba el regreso de la Edad Media. Además, era un positivista, es decir, creía que el estudio de los fenómenos sociales debían emplear las mismas técnicas científicas que las ciencias naturales. Auguste Comte, por su parte, él nació en 1798 y murió en 1857. Fue el primero en utilizar el término sociología. Ejerció una profunda influencia en los teóricos posteriores de la sociología y creía que el estudio de la sociología debía ser científico, al igual que muchos teóricos clásicos y la mayoría de los sociólogos contemporáneos. Se sentía profundamente perturbado por la anarquía que reinaba en la sociedad y se mostraba crítico frente a los pensadores franceses que habían engendrado a la Ilustración y apoyando a la Revolución. Desarrolló su perspectiva científica, el positivismo, para luchar contra lo que consideraba la filosofía destructiva y negativa de la Ilustración. Comte, al igual que Saint-Simon, no creía que era posible el regreso a la Edad Media, pues los avances científicos e industriales hacían posible ese regreso. Comte no recomendaba el camino revolucionario, pues consideraba que la evolución natural de la sociedad mejoraría las cosas. Las reformas eran necesarias solo para empujar levemente el proceso. Su teoría de la evolución o de los 3 estadios. Bueno, hablaremos de los 3 estadios. Primero, el estadio teológico. Define el mundo anterior a 1300. Durante este periodo, el sistema principal de ideas enfatiza la creencia de los poderes sobrenaturales. Las figuras religiosas constituían el origen de todo el mundo. El estadio metafísico. Se sitúa aproximadamente entre 1300 y 1800. Este estadio se caracterizó por la creencia en la que las fuerzas abstractas, como la naturaleza, lo explicaban todo mejor que los dioses. El tercero es el estadio positivo. Comenzó en 1800, caracterizado por la creencia de la ciencia. Se concentraba en la observación del mundo físico y social, y en la búsqueda de las leyes que lo regían. Bueno, ahora pasemos a Émile Durkheim.
Él nació en 1858 y murió en 1917. Se le considera el heredero de la tradición conservadora, especialmente tal y como se manifiesta en la obra de Comte. Durkheim legitimó la sociología en Francia y su obra se convirtió en una fuerza dominante en la que se desarrolló de la sociología en general y de la teoría sociológica en particular. Durkheim distinguía entre dos tipos de hechos sociales: los hechos materiales, por ejemplo, la burocracia y el derecho, y los no materiales, la cultura y las instituciones sociales. Pasemos ahora a Max Weber. Max Weber pensaba que la teoría marxiana explicaba todos los desarrollos históricos a partir de sus fundamentos económicos y, de acuerdo con ella, todas las estructuras contemporáneas se rían sobre una base igualmente económica. Weber percibía la burocracia como el ejemplo clásico de racionalización. Analizó el proceso de burocratización en un estadio más amplio sobre la institución política, de lo cual distinguía tres tipos de autoridad: la autoridad tradicional, carismática y racional. En ese sentido, Weber desarrolla su teoría en un contexto caracterizado por crecimiento exponencial de enormes organizaciones que lo llevaba a afirmar que es necesario adoptar un sentido de precisión, claridad y rapidez en el marco de los asuntos de administración. George Simmel. Para Simmel, los sujetos estaban influidos por las estructuras sociales. La cultura objetiva hace referencia a las manifestaciones que las personas producen, mientras que la cultura individual o subjetiva se refiere a la capacidad de los individuos para producir, incorporar y controlar los elementos de la cultura objetiva. Herbert Spencer. Bueno, al hablar de Herbert Spencer, vemos desde el punto de vista sociológico que cabe considerarle como el primer autor que utilizó de forma sistemática los conceptos de estructura y función. Por otra parte, concibió a la sociología como un instrumento dinámico al servicio de la reforma social. Dedicó su vida a elaborar su sistema de filosofía evolucionista, en la que se considera la evolución natural como clave de toda la realidad. A partir de la ley mecánico-materialista, cabe explicar cualquier nivel progresivo: la materia, lo biológico, lo psíquico, lo social, etc. La primera teoría sociológica estadounidense. ¿Cuál es la influencia de Herbert Spencer en la sociología? Bueno, pues primeramente Herbert logró influir mucho más que varios autores importantes. Esto se debía ya que él escribía en inglés y los demás escribían en otras lenguas. Además, la escritura de Spencer no era muy técnica, que digamos, lo que hizo que su obra fuera muy accesible. También ofreció una orientación científica muy atractiva para una audiencia que empezaba a celebrar la ciencia y sus productos tecnológicos. Y en 1937, Talcott Parsons proclama la muerte intelectual de Spencer en el ámbito de la sociología. La Escuela de Chicago. En 1892, Alvin Small fundó el Departamento de Sociología en la Universidad de Chicago. Algunos miembros eran sacerdotes e hijos de sacerdotes en la populosa ciudad de Chicago, que entonces acusaba los efectos tanto positivos como negativos de la urbanización y de la industrialización. Se practicó sociología científica en el punto de mira de la mejora social. Robert Park fue una figura relevante en esta escuela. Era profesor a tiempo parcial y en poco tiempo se abrió camino hasta convertirse en una figura central del departamento. Mead. Él nació en 1863 y murió en 1931. Es el pensador más importante vinculado a la Escuela de Chicago y al interaccionismo simbólico. No fue un sociólogo, sino un filósofo. Es preciso analizar las ideas de Mead en el contexto del conductismo psicológico. Consideraba sensata la preocupación del conductista por las recompensas y los costes que extrañaban las conductas de los autores. El interaccionismo simbólico se desarrolló en muy buena medida a partir del interés de Simmel por la acción y la interacción y el Mead por la conciencia. La teoría sociológica hasta la mitad del siglo. Talcott Parsons.
En 1937 publicó The Structure of Social Action. Este libro sirvió para dar a conocer las grandes teorías europeas al gran público estadounidense. La mayor parte de este libro está dedicada a Durkheim, Weber y Pareto. Parson apenas dedicó atención a Marx. Defendió ciertas teorías sociológicas que llegaron a tener una profunda influencia sobre la sociología. Al principio se consideraba a Parsons un teórico de la acción y al mismo tiempo se tenía por tal. Se concentraba en los actores y sus pensamientos y sus acciones. Decía que las diversas estructuras sociales realizaban una gran variedad de funciones positivas recíprocas. Ahora entenderemos por qué Parsons se le describe principalmente como un funcional estructuralista. La decadencia de la sociología de Chicago. Bueno, la sociología de Chicago alcanzó su apogeo en los años 20, pero durante la época de los 30, con la muerte de Mead y la marcha de Park, el departamento comenzó a perder su posición prominentemente en la sociología estadounidense. Bueno, esto es todo lo que tengo que exponer, esto es todo lo que les vengo a enseñar, si se puede llamar así. Muchas gracias por su atención.